días a todos, días, tardes. Somos de la Universidad Privada Domingos Sabios y el día de hoy vamos a hablar sobre métodos de penalización en programación lineal junto con mis compañeros de clases. Pero para ponerlos en contexto, primero les voy a hablar sobre el desarrollo de este tema, ¿de acuerdo? En programación lineal, cuando tenemos restricciones de tipo mayor o igual o igualdad, no podemos iniciar el algoritmo simplex de forma directa porque no tenemos una solución básica factible de arranque. Para esto, para solucionar esto, el desarrollo de estos métodos consiste en introducir variables artificiales al problema. Como estas variables no existen en la vida real, se les asigna un costo o beneficio extremadamente desfavorable en la función objetivo, o esto se le llama penalización y obliga al algoritmo a eliminarlas para encontrar la solución óptima real. Para ello vamos a entrar a fundamento teórico y el principio de convergencia. ¿De acuerdo? El fundamento teórico se basa en el teorema fundamental de la programación lineal. Al penalizar fuertemente las variables artificiales, garantizamos que cualquier base óptima del problema modificado tendrá estas variables en cero, coincidiendo exactamente con el espacio de soluciones del problema original. Y el principio de convergencia no es un límite infinito continuo, sino finitud en pasos. El algoritmo simple salta de vértice en vértice. El principio de convergencia asegura que en un número finito de iteraciones, el algoritmo convergerá a una de dos opciones o elimina la variable artificial, encontrando el óptimo real, o demuestra que el problema original no tiene solución y es inviable. Es por eso que hay clasificaciones de las funciones de penalización. ¿De acuerdo? En programación lineal, los métodos de penalización se clasifican principalmente en dos algoritmos clásicos. ¿De acuerdo? Son dos métodos, que es el método de la gran M, o que es la penalización externa, y el método de las dos fases, que es la penalización interna. El método de penalización externa es el método directo que consiste en penalizar los excesos o desviaciones fuera de la región factible, usando una constante m, que representa un número positivo lo suficientemente grande como para dominar a cualquier otro coeficiente del problema. ¿Cómo funciona esto? Si estamos maximizando, restamos menos MA, donde A es la variable artificial, y si estamos minimizando, sumamos más MA. ¿De acuerdo? Esto, el parámetro que es M, funciona como un castigo externo. Es tan grande que el método simplex se ve obligado a sacar las variables artificiales de la base para poder mejorar el valor de la función. Si al final del proceso una variable artificial no se puede eliminar y queda con un valor mayor a cero, significa que el problema original no tenía solución. Y el método de penalización interna, en lugar de usar números abstracto m, que puede causar problemas de redondeo en las computadoras, este método internaliza la penalización dividiendo el problema en dos etapas algorítmicas. ¿De acuerdo? Y en la primera fase, que es la barrera de factibilidad, se ignora por completo la función de objetivo original. En su lugar se crea una nueva función objetivo que consiste estrictamente en minimizar la suma de las variables artificiales. El objetivo de esta fase es limpiar el problema y forzar el algoritmo a entrar a la región viable. Si logramos que esta suma sea cero, pasamos a la siguiente fase, que es la fase número 2, optimización real.
utilizando la solución limpia obtenida en la fase 1, ya sin variables artificiales, que esta restaura la función objetivo original y se corre el simplex de forma tradicional para hallar el óptimo. En programación lineal, penalizar significa meter variables falsas para poder arrancar el problema y cobrarles una multa, por así decirlo, tan alta, ya sea como el método de la gran M que les dije que es el método de penalización externa, o en la fase número 1 que es la barrera de factibilidad, que el propio algoritmo se ve obligado a deshacerse de ellas para darnos las respuestas correctas. La adaptación de los métodos de penalización a la programación lineal pura constituye uno de los desarrollos más robustos de la investigación operativa contemporánea. Aunque estas técnicas nacieron para entornos no lineales, su aplicación en modelos lineales puros se despliega en dos vertientes algorítmicas esenciales: las modificaciones exactas sobre el método simplex y los enfoques de basera mediante puntos interiores. El primer gran núcleo operativo es la penalización exacta en el algoritmo simplex, conocida técnicamente como el método de la gran M. Este algoritmo requiere de manera mandatoria un vértice de origen o solución básica factible inicial para comenzar sus iteraciones. Sin embargo, cuando el modelo matemático incorpora restricciones de igual o del tipo mayor o igual, el origen cartesiano deja de ser una solución válida. Para resolver esta limitación de forma sistemática, la mecánica operativa introduce variables artificiales que actúan como comodines matemáticos para inicializar el software. A fin de evitar que estas variables distorsionen el óptimo real, se les asigna un coeficiente de penalización masivo en las funciones objetivo, representado por el escalar m, donde m es extremadamente grande. Al procesar la matriz modificada bajo un criterio de minimización, el optimizador interpreta el costo de m como prohibitivo, lo que fuerza a priorizar la reducción de las variables artificiales hasta llevarlas estrictamente a cero. Si al alcanzarse la condición de parada alguna variable artificial tiene algún valor positivo, el algoritmo concluye formalmente que el modelo original es infactible. Como contraparte a la geometría del simplex, el segundo núcleo es el método primal dual de puntos interiores o algoritmo de Basera. Esta aproximación es la alternativa matemática idónea cuando se procesan modelos lineales densos con millones de variables. En lugar de evaluar de forma secuencial los vértices exteriores del poliedro de soluciones, este enfoque absorbe por completo las restricciones de no negatividad aplicando una Basera logarítmica. Al plantear las condiciones del primer orden de Karun-Kuntuker para resolver el sistema, la condición clásica de holgura complementaria rígida se perturba analíticamente mediante el parámetro de la basera mu, estableciendo la relación estructural x sub j, s sub j es igual a mu, donde las variables primales se vinculan directamente a las variables duales de holgura. Dado que el sistema de ecuaciones resultante pierde la linealidad, el algoritmo calcula de forma iterativa una ruta central empleando el método vectorizado de Newton-Raphson. A medida que el parámetro de Basera se reduce dinámicamente tendiendo a cero, la secuencia de soluciones interiores converge con una alta precisión geométrica hacia el vértice óptimo del problema lineal. En síntesis, mientras que el método de la gran M subsana el inicio algorítmico de simplex en la frontera de la región factible, el algoritmo de Basera redefine la solución de modelos masivos operando con complejidad polinomial desde el interior topológico del poliedro. Pasando al lagrangiano aumentado, podemos pasar al siguiente enfoque de desarrollo crítico, donde se evalúa el lagrangiano aumentado. Para esta estrategia combina la penalización lineal de los multiplicadores de Lagrange con el término de penalización cuadrática externa, constituyéndose formalmente como la piedra angular para algoritmos de descomposición distributiva en programación lineal a gran escala. Al profundizar en su comportamiento, destacan dos ventajas clave de este método. Primero, la convergencia con parámetro finito, debido a que no requiere que el parámetro de castigo tienda al infinito para alcanzar el óptimo exacto del problema. Y segundo, su notable estabilidad algebraica, ya que al mantener parámetros acotados, las matrices del sistema conservan su estabilidad y mitigan eficazmente los errores de coma flotante, es decir, los errores de redondeo de la computadora durante el cálculo. Y finalmente podemos pasar al análisis comparativo de estructuras. Para finalizar mi intervención, revisemos este análisis comparativo de estructuras basado en 4 propiedades fundamentales. En cuanto a la ubicación de las iteraciones,
La penalización cuadrática opera en la región infactible de forma externa. La barrera logarítmica trabaja en la región factible de forma interna, mientras que el Lagrangiano aumentado lo hace también en la región infactible, pero de manera externa. Evaluando el comportamiento del parámetro, la penalización cuadrática requiere que su parámetro tienda al infinito. La barrera logarítmica requiere que su parámetro tienda a cero, y el Lagrangiano aumentado se diferencia de ambos al converger con un parámetro completamente finito. Respecto a la estabilidad de la matriz, la penalización presenta un mal condicionamiento matemático y la barrera se vuelve inestable. Cuando se acerca a las fronteras del problema, en contraposición, el Lagrangiano aumentado resulta ser un método altamente estable y acotado. Finalmente, observando el punto de inicio, tanto la penalización cuadrática como el Lagrangiano aumentado aceptan arrancar desde cualquier vector en el espacio real, a diferencia de la barrera logarítmica, lo cual exige iniciar estrictamente en el interior de la región factible. Bueno, ya habiendo visto todo el contenido del tema, llegamos a las conclusiones que los métodos de penalización formalizan la transformación matemática de los problemas con restricciones rígidas en estructuras continuas, proveyendo la infraestructura algorítmica para resolver modelos lineales donde los enfoques geométricos tradicionales fallan. No siempre, pero sí fallan. La incorporación del concepto de penalización en el método simplex vía la técnica de la M grande resuelve analíticamente el problema del inicio algorítmico, cuando las restricciones lógicas impiden usar el origen cartesiano como punto de partida. Y por último tenemos que el desarrollo de las penalizaciones por barrera logarítmica redefinió las capacidades de la investigación operativa moderna, y esto permite que el diseño de algoritmos de puntos interiores con una complejidad computacional polinomial ideal para el procesamiento de modelos hiperdensos. Y como recomendaciones que decidimos implementar como grupo son las siguientes. La primera, la calibración proporcional de la M grande. ¿A esto qué se refiere? Al implementar el método de la M grande de forma manual o en solvers básicos, se recomienda asignar un valor a M que sea proporcionalmente superior a los coeficientes tecnológicos del modelo, evitando valores arbitrariamente astronómicos que rompan la estabilidad de la matriz. Como segunda recomendación tenemos la selección de algoritmos según la dimensión. Esto para proyectos industriales con un volumen masivo de variables y restricciones, como cadenas de suministro globales. Esto sugiere priorizar el uso de métodos de puntos interiores basados en barreras dinámicas integradas en entornos especializados como el Gurobi. Después tenemos el modelo con restricciones blandas, el soft constraints. En escenarios operativos reales donde las fluctuaciones del mercado pueden generar infactibilidad latente, se aconseja siempre estructurar las restricciones secundarias como penalizaciones de tipo lineal en la función objetivo, permitiendo obtener soluciones aproximadas que cuantifiquen las desviaciones mínimas aceptables. Y por último tenemos el uso de estructuras dispersas. Dado que la inclusión de penalizaciones altera la densidad de la matriz original, es mandatario que el software utilice técnicas de almacenamiento de matrices dispersas o para mitigar de forma óptima el uso de la memoria RAM durante las factorizaciones lineales. Eso sería todo el contenido del video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.